Lamentablemente, desde el 2006 aproximadamente, vivimos en un mundo en donde la democracia está perdiendo terreno a ritmos cada vez más acelerados, y no lo hace eh, por regímenes autoritarios que consiguen establecerse en su lugar, sino que las democracias en el mundo moderno mueren lentamente en general a manos de populismos. Eh, Todos sabemos que es un populismo, más que nada acá en Argentina, es esta ideología fina, esta ideología que consigue juntar un montón de características de la sociedad, un montón de ideologías que a primera vista podrían parecer muy disímiles, las aglutina bajo una idea generalmente muy vacía, bajo títulos como, en el caso de Argentina muchas veces, justicia social, o incluso bajo un nombre, cuando ya no hay ni títulos que puedan congeniar todas las ideas que aglutinan, y lentamente van antagonizando las sociedades en donde se establecen, generando, bueno, claras limitaciones para las democracias que les permiten, en primer lugar, llegar al poder y socavando lentamente el republicanismo en donde se originan. Eh, para que nos comente un poquito sobre este fenómeno, estamos en comunicación con Marcelo Giofre, quien es abogado, periodista y escritor, eh, que publicó recientemente una nota titulada El republicanismo también debe inventarse una épica, para que bueno, nos comente justamente sus visiones sobre este tópico. Buen día, Marcelo. Tomás Polakov lo saluda. Un placer hablar con usted. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bien, todo Bueno, bien, por suerte, muy bien. En primer lugar, si me gustaría, si podés darnos un pequeño panorama sobre tus visiones sobre el mundo que nos rodea actualmente. bueno, lo que vos estabas planteando es un tema que ya hace unos años se viene tratando en el mundo. Lo trató Levinsky en un libro. Es la idea de que las democracias se saquean desde adentro, ¿no? En realidad no es un tema tan nuevo porque Mussolini y Hitler asumieron el poder mediante el voto popular. Incluso en el caso de Mussolini, grandes personajes del mundo, hasta Winston Churchill fue a Italia y estaba relativamente fascinado con Mussolini, hasta Victorio Campo. Victorio Campo viajó a Europa y llegó a escribir algo en donde tenía una visión laudatoria respecto de Mussolini. Después, gradualmente, comienzan a hilvanarse lo que Ernesto Laclau llamaba eh, una cadena equivalencial de demandas insatisfechas y se colocan en un significante vacío, lo que él también llamaba significante vacío. ¿Por qué significante vacío? Porque en realidad al meter ahí demandas insatisfechas, puede ser, digamos, por ejemplo, en el caso de los Kirchner en la Argentina, gente que se había fundido en los años 90 con Menem y entonces estaban irritados o resentidos con el menemismo, gente que todavía tenía cuestiones con los militares porque estaba gente de izquierda que había tenido como una irritación con el tema con la barbarie de los 70 de los militares. Iban poniendo ahí adentro de ese tacho, de ese significante, un montón de gente que tenía demandas que no habían sido satisfechas hacía bastantes años. A partir de que meten en ese tacho una cantidad de demandas insatisfechas, definen cuáles son las demandas que no van a ser satisfechas. Y definen además quién va a pagar esas demandas insatisfechas. Entonces ahí es donde se produce una frontera y ahí es donde se produce una división de la sociedad. Por eso los populismos siempre tienen esa característica de producir la grieta y dividir a las sociedades. Esto no solo es en términos de lo que nosotros llamamos en Latinoamérica populismos de izquierda, sino que en el mundo tienen, digamos, con la misma característica se da lo que se llama los populismos de derecha. Víctor Orbán en Hungría, el Partido Ley y Justicia con Kaczynski primero y ahora con Duda en Polonia, acaban de ganar candidatos de esas características en Suecia y en Italia, pero ahí la diferencia está, bueno, pasó un poco con Trump en los Estados Unidos y con Bolsonaro en Brasil, pero ahí las diferencias están en que
ya no son, las características no son de las demandas insatisfechas, no son las mismas que en los países latinoamericanos. Ahí en general las demandas insatisfechas son el tema de que no haya más inmigración, de que haya un respeto de valores tradicionales religiosos, por eso, por ejemplo, en Brasil Bolsonaro acudía al voto evangélico, o Trump en los Estados Unidos, esos valores en contra del aborto, en contra de las identidades, en contra de los gays. Es decir, que los populismos de derecha absorben demandas insatisfechas de valores tradicionales, de valores religiosos, de valores chauvinistas, de valores anti-inmigración, y los populismos de izquierda absorben cuestiones relacionadas con la pobreza, con la exclusión de los más vulnerables, etcétera. Pero en los dos casos la sintaxis, la gramática es la misma. Me parece muy interesante esto que contás de Laclau, que comenta que, bueno, justamente los populismos tienen esta capacidad para crearse un pueblo al interior del pueblo, un pueblo que consideran la totalidad del pueblo, pero que justamente para definirlo, para decir, bueno, este es el pueblo al que nos dirigimos, este es el pueblo que nos legitima, tienen que excluir a una parte de los componentes del país en su totalidad. En el caso de los populismos de izquierda, bueno, como ejemplo el populismo de Perón, eran los trabajadores, y los trabajadores era sinónimo de pueblo, y todo aquel que no entraba dentro de las clases trabajadoras empezaba a ser un enemigo del pueblo. Lo vemos en los populismos de derecha, en donde el pueblo pasa a ser la nación entendida desde el punto de vista más xenófobo incluso, no quienes tienen la ciudadanía, sino quienes componen esa nación propiamente dicha desde ese punto de vista. Eh, ¿Cómo ves la expansión de eso y qué daño le hace esto al republicanismo, a la división de poderes? ¿Y cómo puede defenderse el republicanismo, si es que puede, de estos fenómenos? Bueno, por supuesto que puede. Justamente el artículo este que yo planteé el otro día, el artículo que planteé en La Nación el sábado, en el suplemento Ideas, apunta justamente en esa dirección, porque el problema es que los populismos en general nunca son fríos. O sea, por ejemplo, en la Argentina, entre el 2003 y el 2007, Néstor Kirchner hizo un populismo frío. Era un populismo en donde había redistribucionismo, comenzaba, digamos, ya toda esta cuestión que yo mencionaba recién, de incorporar esas demandas insatisfechas de la madre de Plaza de Mayo, de los que se habían caído, de los pequeños, el tipo que tenía un tallercito en el fondo de su casa y se cayó en los 90. Incorporaba todo eso, pero era frío. Es decir, no tenía una épica entre el 2003 y el 2007. A partir del 2007, a partir de la crisis del campo, sobre todo a partir de Cristina, yo creo que el verdadero populismo kirchnerista nace con Cristina. A partir de ahí nace Carta Abierta, nace 678, nace La Cámpora, nace un cúmulo, una constelación de elementos que hacen eclosión en el Bicentenario, en el 2010, con Fuerza Bruta, allí en Plaza de Mayo, y entonces ahí se transforma en un populismo caliente. Eso que con Hitler, por ejemplo, era Leni Riefenstahl en las Olimpiadas del 36, filmando las Olimpiadas y transformándolas en una especie de epopeya nazi. O lo que era en el caso de los reyes, porque, por ejemplo, Carlos IV, Fernando VII, no es que contrataran a Goya porque le gustaba que dibujara la carita de los Borbones. Lo contrataban porque tenían muy claro que los artistas son indispensables en los regímenes políticos para poder hacer una narración. Esto, las democracias liberales muchas veces no lo han tenido del todo claro. En la Argentina ni hablar. En la Argentina ha sido, por ejemplo, en el caso del macrismo, yo luché bastante desde adentro tratando de que entendieran eso. Y Macri lo entendió solo al final, lo entendió con las marchas esas del final. Las democracias liberales a veces lo han entendido, porque Hollywood o Disney, por ejemplo, o la lata de tomates de Andy Warhol, son representaciones culturales que apuntaban a explicar
los beneficios del capitalismo. Ahora, no siempre eso se ha entendido. El otro día, en una discusión que hubo en un almuerzo en Buenos Aires, estaban discutiendo el expresidente de España, Rajoy, y Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, y Rajoy decía, no, bueno, nosotros ordenamos la macroeconomía, ordenamos las cuentas, esto que siempre dicen los liberales conservadores, ¿no? No los verdaderos liberales. Dicen, ordenamos la macroeconomía y con eso ya está todo así, después nos votan. Y Uribe le decía, no, ni de casualidad eso es así. No, no solo no te votan después, sino que te van a caratular de ajustador y vas a quedar en el imaginario colectivo como como alguien que reventó al pueblo. Entonces lo que se necesita es no comprarlos a los artistas como hacen los populismos de izquierda con contratitos, pero sí tener un cúmulo de artistas, de grafiteros, un cúmulo de personas que logren generar representaciones culturales que expliquen los beneficios de la democracia liberal. Si la democracia liberal no logra eso, por más que haga las cosas bien, por más que gestione esa palabrita que usan ahora algunos, por ejemplo, el alcalde de Buenos Aires, que cree que con eso ya soluciona todo, por más que gestione bien, no va a funcionar. Muy, muy claro. Quiero hacerte una última pregunta, por ahí te hago volver un poquito más a lo que estabas teorizando un poquito sobre los populismos. ¿Cómo se entiende a la luz de esta retórica populista los comentarios y las declaraciones hechas por la vicepresidenta eh, delegitimando al Poder Judicial, catalogándolo de pelotón de fusilamiento y también haciendo varias alusiones a que el verdadero Poder Judicial sería la historia, que ya hizo sus condenas y ya la exculpó? Bueno, vos sabés que el punto central, que esto viene de Montesquieu, de la idea de república, son básicamente dos. Una es la división de poderes, que los populismos de izquierda cuestionan. Eh, hay artículos explícitos. Atilio Borón, por ejemplo, ha escrito artículos explícitos y la propia presidenta lo ha dicho, ¿no? Que ella está en contra de la idea de Montesquieu y de la idea de la Revolución Francesa, de la división de poderes. Entonces ella bombardea la división de poderes, digamos, apunta a una legitimación del pueblo por afuera de la Constitución, por afuera de esto evidentemente es un retroceso enorme en el proceso civilizatorio, o sea, si lograra concretar eso, sería un retroceso enorme, porque justamente es los frenos y contrapesos de los que habla Montesquieu en el sistema de la división de poderes, son lo que logran que un país funcione digamos, evitando la dictadura, ¿no? Ahora, las dos cosas de lo de ayer de Cristina que me parecen eh, tremendas, ¿no? Una es que, que dijo, no lo dijo de un modo totalmente explícito, pero quedó bastante claro. Dijo, si yo vuelvo a tener poder, si yo vuelvo a tener poder, en términos de poder verdadero, porque ahora tiene el gobierno, es vicepresidenta, tiene el gobierno, pero no tiene verdaderamente el poder que tenía, por ejemplo, cuando estatizó YPF o cuando estatizó las FJP o cuando sacó del Banco Central a Redrado a patadas. En esos momentos sí verdaderamente, cuando ganó por el 54%, en esos momentos sí tenía el poder verdaderamente y hacía lo que quería. Ella dijo ayer de algún modo, ¿no? Si yo vuelvo a tener poder, los periodistas que me criticaron y los jueces que me van a condenar van a ir presos. Porque cuando aludió a que en el momento que se condenó a los militares de la dictadura, se olvidaron de condenar a algunos jueces y algunos periodistas, estaba implícitamente diciendo, en la próxima van a ir presos también los periodistas y los militares. Y en este sentido, hay algo que es bastante terrible. ¿Quién es el abogado de Cristina? Beraldi. ¿Quién es el socio de Beraldi? Arslanian. Es decir, Arslanian, juez en el juicio del año 1985, cuando se condenó a los militares, acepta que ahora la defendida
diga que los jueces son un pelotón de fusilamiento. Cosa que Videla no se animó a decirle a ellos, a los jueces que estaban en 1985 juzgándolos a ellos. Es decir, que Cristina se pone más al margen de la República y de la democracia, aún que Videla, con toda la ferocidad de un dictador como Videla, ¿no? Y Veraldi, socio de Arlanian, no renuncia. Muy contundente la explicación. Muchas gracias por su tiempo, Marcelo. Fue un placer haber podido dialogar con usted. Gracias a ustedes. Dialogamos con Marcelo Giofre, periodista, escritor, que nos contó un poquito sobre los populismos y cómo esto afecta a las repúblicas del mundo y en particular a la Argentina. Puede ser que ahora sí, no me estaba escuchando. Yo decía, me censuraron del todo porque hizo una tan interesante nota aquí Tomás que dijeron, bueno, ya está.